Muy buenas tardes tengan ustedes, estimados seguidores del programa Doctor Inmuebles. Hoy tenemos la oportunidad, ¿no?, y el orgullo de presentar a un gran amigo, el doctor Enrique Mendoza Vázquez, notario de Lima. Hoy en Doctor Inmuebles vamos a tocar un tema de palpitante actualidad, un tema que ha creado muchas controversias justo por la falta de la formalización, el contrato de arrendamiento, ¿no? Este contrato mediante el cual el arrendador transfiere el uso al arrendatario por un tiempo determinado a cambio del pago de una renta, ¿no? En otros países se le llama locación-conducción, otros le llaman canon, etcétera, ¿no? Puede cambiar su nombre, pero la transferencia del uso al cambio del pago de la renta por un tiempo, por un plazo temporal, consiste en el contrato de arrendamiento. En el Perú, el contrato de arrendamiento ha tenido varias modificaciones para su formalización. El artículo 1666 del Código Civil establece justamente eso, que el contrato de arrendamiento hasta puede ser verbal, no requiere mayor formalidad. Pero si nosotros queremos brindar seguridad jurídica y acogernos a determinado procedimiento especial, entonces aparece la ley 30.201. La ley 30.201, la cláusula en la cual los arrendadores y arrendatarios se someten a esta ley 30.201, vigente desde el 28 de mayo del 2014, ¿no? Esta ley que establece que si yo quiero acogerme a este procedimiento, este proceso especial de desalojo con cláusula de allanamiento mediante el cual el arrendatario se somete a discutir solo dos cosas, el vencimiento del contrato o la falta de pago, entonces se someten a este proceso, pero hay un requisito de forma que exige esta ley 30.201, publicada el 28 de mayo del 2014. ¿Cuál es el requisito? La certificación de firmas, ¿no? ¿En qué consiste la certificación de firma? El notario de Lima, Enrique Mendoza Vázquez, nos va a dar las pautas de cómo debemos nosotros formalizar esta certificación de firma de un contrato de arrendamiento y acogernos a este proceso judicial de desalojo por cláusula, con cláusula de allanamiento o de la cláusula de allanamiento en la cual las partes se someten a esta ley 30.201, ¿no? También en el año 2015 se entra en vigencia el decreto legislativo 1177, se crean los formularios de contratos de arrendamiento. ¿Cómo se formalizan estos contratos con formulario de arrendamiento? ¿No? Ya en el año pasado, con la ley 3933 del 24 de abril de 2019, entra en vigencia el contrato de arrendamiento con intervención del notario, ¿no? ¿Cómo se debe formalizar el contrato de arrendamiento? Entonces, hoy hemos invitado al doctor Enrique Mendoza Vázquez, notario de Lima. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un gran amigo, es profesor también de la Academia de la Magistratura, del Consejo Nacional de Magistratura, y de varias universidades en la cual comparte su experiencia como maestro en Derecho. Y además él ha ejercido la actividad jurisdiccional, o sea, conoce el derecho desde la aplicación y ahora logrando la paz a través de la función notarial. Enrique Mendoza Vázquez, estimado amigo, muchas gracias por venir al programa Doctor Inmuebles que transmitimos todos los viernes, hoy día, por excepción, de 5 a 6. Enrique, bienvenido al programa Doctor Inmuebles. Gracias, Oscar. Mi saludo fraterno al doctor Oscar Escate Gabriel, un abogado, distinguido abogado en Lima, quien tiene dedicación por el tema inmobiliario y a quien yo lo felicito realmente también por este programa que busca divulgar el conocimiento a efectos de que las personas puedan, conociendo cómo es el derecho, poder aplicar adecuadamente las normas en favor ya sea de sí mismos, aquellos que son arrendadores o arrendatarios, y en favor también de sus patrocinados, aquellos que ejercen la actividad profesional como abogados. Gracias, Oscar, por la invitación y estamos aquí para poder conversar, ¿no?, sobre este tema que es sumamente interesante. Muy bien, Enrique, efectivamente, gracias a ti por tu participación, porque es la sencillez de los sabios, ¿no? Compartir el conocimiento. Y eso te agradezco, Enrique, porque tú siempre eres un docente innato
cada vez que conversamos no terminamos de conversar por teléfono sobre determinados tópicos académicos. En este caso, la expectativa de nuestros seguidores es cómo formalizo un contrato de arrendamiento, ¿no? Si voy a acogerme a la ley 30.201 con la cláusula de arrendamiento voluntario, la ley exige, si vas a acogerte a esta ley, a este proceso, que te pueden desalojar en 15 días, ¿cuál es la formalidad que se debe adoptar? ¿Qué exige el notario al momento de formalizar este contrato de arrendamiento con la cláusula de arrendamiento voluntario? ¿Qué me exiges para poder certificar las firmas? ¿O simplemente el notario certifica las firmas? Creo que hay unos requisitos que debe cumplir para poder formalizar las firmas ante el notario. ¿Qué significa certificar firmas? Porque no todos los que siguen a Doctor Inmuebles tienen formación académica de abogado. También hay agentes inmobiliarios, empresarios, estudiantes de otras carreras que se dedican a la intermediación inmobiliaria. Sí, bueno, en este caso, cuando la ley establece como requisito para poder iniciar una acción judicial de desalojo con cláusula de allanamiento a futuro, expresamente señala que para que pueda hacerse valer en la vía judicial un contrato de arrendamiento de esta naturaleza, debe de contener las firmas certificadas por notario de los intervinientes, vale decir, del arrendador y del arrendatario. ¿Por qué es importante esto? Como bien decías, Óscar, en realidad el contrato de arrendamiento, visto en términos generales desde el Código Civil, desde el articulado del Código Civil 1666 y siguientes, no exige una formalidad, ¿no? El contrato de arrendamiento, como muchos de los contratos que rigen o que se regulan en nuestro país, son consensuales. Es decir, basta el acuerdo de las partes para establecer la existencia del contrato. El asunto o el tema tiene que ver con la prueba, ¿no? Es decir, ¿yo puedo celebrar un contrato de arrendamiento mediante un acuerdo verbal? La respuesta es sí. Sí, lo puedo hacer. ¿Puedo hacerlo con un documento privado, sin firmas legalizadas notarialmente? La respuesta es sí, lo puedo hacer. ¿Tiene validez legal? Tiene validez legal. El problema viene con relación a la prueba que corresponde, ¿no? La valoración del acto o del contrato que se ha celebrado. Entonces, la ley, esta que tú has señalado, se establece lo que se denomina el desalojo express, ¿no? En 15 días, que en realidad pues, es más por lo que sabemos, el congestionamiento que tiene y la alta carga procesal de los juzgados, pero que fija una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo tengo un contrato por escrito, en donde el notario da fe de que quienes han intervenido son aquellos que han acudido a su despacho y han certificado la firma, ese documento, ese instrumento privado con firma notarial puede hacerse valer judicialmente y establecerse lo que se denomina la cláusula de allanamiento a futuro. ¿Qué cosa es la cláusula de allanamiento a futuro? Es una cláusula que se inserta en el contrato, ¿no? Por el cual el arrendatario reconoce que si el contrato ha vencido, ¿no? Entonces no va a formular recurso, ya sea contestando la demanda, ¿no? O formulando cualquier defensa que pueda hacer que el proceso se dilate, ¿no? Entonces, de antemano dice, ¿saben qué? Si el contrato vence, yo me allano a la demanda que formule el demandante, el arrendador, y no voy a contestar la demanda. Asimismo, si yo me atraso en el pago de la renta, ¿no? Entonces me allano a futuro, salvo que la demanda pues no tenga, digamos, consistencia. Es decir, demanda por vencimiento de contrato cuando el contrato no ha vencido. Es imposible eso. Entonces ahí sí vale la defensa que pueda hacer el demandado, porque
porque la cláusula de allanamiento es en caso de que él haya incurrido en falta. Entonces, si el contrato no ha vencido, no podría hacerlo. Y si él está al día en el pago de la renta, tampoco podría demandarlo por falta de pago, ¿no? Entonces, los supuestos son, la cláusula de allanamiento futuro funciona siempre y cuando efectivamente las causales invocadas por el demandante sean ciertas. Muy bien, Enrique. Enrique, aquí cuando uno desea acogerse a esta cláusula de allanamiento voluntario futuro, en la cual el arrendatario dice, está bien, señor, acá vamos a discutir el vencimiento del contrato y la falta de pago, nada más. Otras cláusulas de mejoras necesarias, útiles, reclamación se va a hacer en otra vía. El, ¿Existe otro requisito de la cuenta de abono? El notario exige que se aperture una cuenta especial para hacer los depósitos bancarios. ¿Esta cuenta de abono se requiere acreditar la propiedad? ¿Qué otros requisitos se debe exigir o exige el notario para formalizar la certificación de firmas y acogerme a esta ley de allanamiento voluntario al momento de formalizar el contrato de arrendamiento? Ya. En el caso de la ¿Qué otros cláusula requisitos? de allanamiento futuro, la ley solo exige la certificación de firmas y que expresamente se haya señalado que el arrendatario, en caso de que se formule la demanda por vencimiento de contrato o por falta de pago, él se allana al mismo. No exige la ley que se establezca, por ejemplo, una cuenta bancaria en donde se deba de abonar la renta, a diferencia de lo que sí establece la 30.933, que creo que después lo que vamos a conversar, que es ya el desalojo notarial, ¿no? Entonces, estamos dentro de esta modalidad que yo diría que es la más usual, ¿no? Yo diría que si ponemos un 100%, ¿no? Yo diría que sobre el 100%, el 80% de contratos que se realizan en las notarías están constituidas por estos contratos con firma legalizada notarialmente. Entonces, ¿qué se exige para poder certificar la firma? En principio, que las partes estén presentes, ¿no? Arrendador y arrendatario deben estar presentes con sus documentos de identidad y firmar en la notaría el documento o el contrato de arrendamiento. En este caso, nosotros particularmente sí pedimos que se acredite la titularidad del arrendador. Es decir, si el arrendador es el propietario, puede acompañar el título de propiedad que puede consistir en el testimonio o puede consistir en el certificado literal de dominio, ¿no? En algunos casos también adjuntan el HR y el PU. Eso para efectos de orientarlos a que si tengan que iniciar un proceso judicial, es preferible que tengan toda la documentación al día, ¿no? Porque eso se lo va a pedir el juez. Y bueno, esa es la única exigencia. Enrique, el 70% de inmuebles en el Perú aproximadamente o no están escritos o tienen una patología en su titularidad. Si se puede arrendar un inmueble que no está independizado registralmente, ¿qué hacen en esos casos si quiero acogerme al caso de allanamiento voluntario y voy a arrendar un cuarto, ¿no? Que forma parte de una edificación que tiene 3 pisos, pero que no tiene declaratorio de falla y tampoco tiene independización? ¿Qué se hace en esos casos? Mira, ahí lo que se les aconseja es de que traten de identificar lo mejor posible el bien en materia de arrendamiento, ¿no? Supongamos que la persona, el arrendador, tiene el segundo y el tercer piso que arrienda. En el segundo piso tiene 2 departamentitos y en el tercer piso tiene otros 2 departamentitos. Entonces lo que se le dice es, mire usted, si bien todavía no lo ha independizado, pero individualícelo. ¿Cómo se individualiza? Colóquele la numeración que corresponde. ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2, cuál es el 3 y cuál es el 4? Y en el contrato especifique eso. Y si es posible, acompañe usted un croquis en donde esté firmado por ambas partes. ¿Eso para qué? Para que si más adelante tienen que iniciar un proceso judicial, el juez al momento de aperturar el proceso pueda identificar claramente cuál es el bien en materia de desalojo, ¿no? Y
para que las notificaciones puedan hacerse también ahí en el lugar donde las partes han señalado como su domicilio. Un poco aplicamos lo que dice el Código Civil respecto a los contratos de arrendamiento sobre bienes que no están todavía independizados, ¿no? Las Qué partes pueden interesante. describir con claridad dónde está ubicado. La individualización, ¿no? Que es distinta a la independización, ¿no? Así es. Identificar, ¿no? Frente a los demás, lo que el doctor, nuestro maestro Carlos Fernández Cesareo se refería a la identificación, ¿no? Del bien o de la cosa con otros elementos que determinen que es distinto a los demás. El Hacerlo único, hacerlo individualizado. uno, Eso es, de individualizar. eso se trata. Y esto se puede hacer en el contrato, porque acuérdense que el contrato responde a la voluntad manifiesta de las partes. Y si las partes dicen que lo que se está arrendando y lo que está tomando en arrendamiento el arrendatario es la habitación o el departamento número 2 ubicado en el segundo piso, subiendo la escalera hacia la mano derecha, ¿no? El mismo que consta en el croquis que se adjunta, eso es individualizar. Y que forma parte integrante del contrato y que firmen las partes, el croquis también, Así es, ¿no? y que Claro, firmen. si es una unidad inmobiliaria más importante, contrataron a un arquitecto o ingeniero que determine con coordenadas su TM y su memoria descriptiva. Enrique, el 18 de julio del 2015 entra en vigencia pues el decreto legislativo 1177, el leasing inmobiliario. Uno de los notarios porque tú sabes que cuando sale una norma, yo que he trabajado en varias notarías, siempre cuando sale la norma, muy pocos se arriesgan, ¿no? A la aplicación. Uno de los notarios que yo felicito y en público es al doctor Enrique Mendoza Vázquez, que aplicaba el decreto legislativo 1177 a través de los formularios. ¿Cómo se formaliza un contrato con este llamado leasing inmobiliario? Los famosos formularios únicos de arrendamiento. Enrique, tú que has sido uno de los aplicadores del derecho, ¿no? Porque Ramón Castilla decía que el Perú es un país de buenas normas, puntos. Tú sí aplicas ahí como del contrato. ¿No? El llamado FUA o Formulario Único de Arrendamiento. Luego está el otro formulario que es para el leasing, ¿no? Y el otro formulario que es para, digamos, concreta en la práctica, es el FUA o el formulario único para alquiler-venta. No es Todavía ni rentable, siquiera se y ha no es rentable reglamentado. para el propietario, pues, ¿no? Sí, Imagínate no, si el yo creo inquilino que no es, los prueba, ¿no? El inquilino paga y después recién califica, pero es un imagínate, ¿no? problema. ¿Quién le va a dar al inquilino que la opción de compra más rentable es venderlo con hipoteca, ¿no? Sí, No con sí, un así es. leasing. Y igual el leasing tampoco funciona, ¿no? No hay empresas que se dediquen a esa actividad. Entonces, el FUA sí ha estado aplicándose. Y te doy un dato. Mira, el Ministerio de Vivienda tiene un programa que se llama Renta Joven, ¿no? ¿Qué cosa es este programa Renta Joven? Este programa Renta Joven te ofrece un subsidio de hasta 500 soles por contrato de arrendamiento, que siempre que no supere los 1.600 soles, si mal no me equivoco. Es decir, si tú tienes un arrendador que tiene un inmueble cuyo valor es máximo 1.600 soles, él puede inscribirse en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Como potencial arrendador, y allí también el Ministerio de Vivienda califica a los jóvenes que necesiten vivienda en arrendamiento y previa calificación los incorpora dentro de un banco de datos. Entonces, de esa manera, cuando él renta un inmueble, ¿no? El Estado le subsidia parte de la renta, hasta un monto de 500 soles. ¿No? Entonces, y es interesante, ¿por qué? Porque lo que se busca a través de esto es, uno, ayudar a los jóvenes a que puedan tener un espacio adecuado y por otro lado también le va a ir generando una suerte de capital. ¿Por qué? Porque parte de ese subsidio va a un fondo bancario, que es de propiedad
de la persona, o sea, del arrendatario, y en caso quiera comprar un inmueble, tiene ahí un capital, creo que es hasta 5 años que puede ir sumando ese Y monto, ¿no? le crea un historial financiero. En Así es, le crea un Colombia, historial a los financiero, jóvenes, ¿sí? ¿sí? A los jóvenes de 25 años en Colombia, por ejemplo, les financian para que pueda adquirir su primera vivienda. Interesante, sí, es un beneficio, aparte que promovía la exoneración de pago del impuesto a la renta a las empresas que se dedicaban a este leasing inmobiliario, pero no ha sido, más los empresarios ganan pues vendiendo bienes Claro, futuros claro. que el arrendamiento. Pero como te digo, Te corté en FUA el sí ha formulario, tenido los aplicación. formularios. El FUA sí ha tenido aplicación y tiene hasta ahora aplicación, ¿no? Yo más bien les recomiendo que puedan ingresar a la página del Ministerio de Vivienda, específicamente al Fondo Mi Vivienda, y ahí pueden ver cuándo se va a realizar la próxima campaña de empadronamiento, ¿no? Porque tienen que empadronarse y luego los califican y ya les dan la calidad de elegibles, ¿no? Muy Y bien. por otro lado también, o sea, las personas, el arrendador, el arrendatario, en este caso el arrendador, porque más le interesa a él, puede hacer uso de estos formularios. ¿Cuál es la ventaja de estos formularios? El decreto legislativo señala que estos formularios tienen también mérito ejecutivo. Es decir, estos formularios, sin ser una escritura pública, siempre y cuando estén orientados al arrendamiento de viviendas, ¿no? Se incorporan dentro del archivo del notario, el notario extiende una copia certificada y esa copia certificada tiene el valor de un título ejecutivo. En consecuencia, si el arrendatario, por ejemplo, vence el contrato y necesita iniciar un proceso judicial, puede iniciarle un proceso ejecutivo de desalojo, sin necesidad de tener que utilizar el proceso sumarísimo, ¿no? Ese es, creo yo, el segundo peldaño y después viene ya el tema del desalojo notarial que es más completo, ¿no? Pero también tiene sus ventajas este FUA. Ahí en esa parte, Enrique, de la creación ahí había una discusión. En la práctica, cuando uno va a formalizar el contrato de arrendamiento a través del formulario único de arrendamiento, el notario se queda con el original, certifica las firmas en el original y extiende la copia certificada a las partes. ¿Qué cosa va al registro administrativo de vivienda, creando un código para su inscripción? ¿Se puede inscribir ese formulario en registros públicos? Esos detalles, por favor, a ver si me puedes ilustrar, mi estimado Enrique. ¿Cómo no? Mira, estos llamados formularios que fueron aprobados por decreto supremo, o sea, del Ministerio de Vivienda, este, el original, o sea, aquel formulario ya donde consta la firma en original de las partes, esto se incorpora dentro del archivo del notario, ¿no? El notario tiene que archivar y custodiar estos formularios y extiende a las partes una copia certificada con la inscripción del formulario en el registro administrativo del Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda le asigna a los notarios que estamos a cargo de estos FUAs un aplicativo por el cual se ingresa la información en línea, ¿no? Y una vez que ya el notario señala que se ha cumplido con todas las formalidades y las partes han suscrito el documento en físico, envía la información digitalmente a este registro del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda automáticamente le envía el registro, ¿no? Que es la constancia de dónde consta, en qué número está inscrito este contrato de arrendamiento en formulario único de arrendamiento. Y este es virtual, Y virtual, es digitalizado. virtual. Se imprime la hoja, se saca fotocopia del cuadernillo, digamos, del formato, y se le entrega a cada uno, al arrendador y al arrendatario, una copia certificada con su número de registro del registro administrativo de vivienda. Ahora, la pregunta es, ¿se puede inscribir en los registros públicos? Sí, se puede inscribir porque es un documento público, pero en realidad no es práctico. O sea, ¿por qué? Porque lo que le interesa al arrendador es, ¿sabe qué? Dice, mira, a mí lo que me interesa es que esto se inscriba en el registro del Ministerio de Vivienda porque eso no tiene costo, pero me sirve para cuando yo tenga que presentar un proceso judicial,
basta que yo lo presente. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene que estar inscrito en el registro administrativo del Ministerio de Vivienda. Entonces, basta esa inscripción, ¿no? Y el costo es mucho menos. No necesito pagar la tasa registral. Pero ¿has tenido alguna experiencia de haber ingresado un formulario al registro público como título auténtico que genera un asiento registral? No nos lo han pedido, ¿ah? Todavía no, todavía no. No nos lo han Yo pedido. voy a ir entonces la próxima semana, Enrique. Y esta ley, la ley 3933 del 28 de mayo del 2014, la ley de desalojo con intervención notarial, es nuevísima, novísima. Yo he interpuesto una acción judicial, todavía no se ha declarado, se ha admitido la demanda, pero todavía no se ha sentenciado. Ese es un tema muy interesante, la ley 3933 de desalojo con intervención notarial. ¿Qué nos dices, Enrique? ¿Cómo nos puedes explicar la aplicación? ¿Cómo generamos el contrato de arrendamiento con intervención notarial? Si es un asunto no contencioso, no hay expectativas respecto a la formalidad, ¿no? ¿Cómo formalizo un contrato para acogerme a esta ley de desalojo con intervención notarial? Ya. Mira, hay dos vías o dos medios. ¿Cómo puedo yo hacer uso de la ley 30.933? Es decir, ¿a través de qué instrumentos puedo yo acogerme a esta ley? La norma lo señala expresamente. Dice, artículo 4, inciso 2, para solicitar el desalojo de un bien inmueble al amparo de la presente ley se debe cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, uno, que el inmueble esté individualizado, que es lo que conversábamos anteriormente, ¿no? Que es distinto a decir independizado. O sea, una cosa es que esté individualizado, puede no estar independizado, pero está individualizado, ¿no? Segundo, dice, el contrato debe estar contenido en el formulario único de arrendamiento, FUA, o en escritura pública. Entonces, para yo poder hacer uso de esta vía, ¿no? de esta vía especial, necesariamente tengo que tener cualquiera de los dos instrumentos, o bien el FUA, que es el formulario único de arrendamiento, del que hemos estado conversando, o bien que conste en escritura pública, ¿no? ¿Quién elige cuál de los medios utiliza? Evidentemente las partes. ¿Cuál es lo más usual? La escritura pública. ¿Cuál es la ventaja de la escritura pública? Miren, la ventaja de la escritura pública es que está orientado a cualquier tipo de inmuebles. En cambio, el FUA solamente es aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda. En cambio, si yo tengo un local comercial y quiero alquilar el local comercial y quiero asegurarme que en caso que tenga que desalojar al arrendatario pueda hacerse una vía expeditiva, ¿no? Tengo que acogerme entonces al contrato en escritura pública, ¿no? Una oficina, escritura pública. Una vivienda de repente, pues, cuyo valor sea bastante alto. Dice, no lo quiero en FUA, lo quiero mejor ¿por qué? Porque además quiero inscribirlo y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero tenemos esos dos instrumentos, ¿no? Necesariamente. Y es importante lo que tú dices, ¿no? Yo justo el día que declaran el estado de emergencia, estaba formalizando a través de una notaría una compra-venta de un inmueble. Y la vendedora se olvida los lentes, justo el sábado 14, creo que fue el sábado 14 de marzo. Estábamos en una notaría y la vendedora se olvida sus lentes. Y me dice, doctor, yo veo como vendedora, no voy a firmar porque no he traído lentes. Y yo pues, nadie pensaba que iban a declarar estado de emergencia. Y bueno, le digo, no hay problema, señora, el lunes regresamos. Total, tiene que expresar su voluntad libre, ¿no? Claro. En forma por la autonomía contractual. Y postergamos para el día lunes. Y el domingo declaran esta emergencia, ¿no? El 15. Y mi cliente, por esta pandemia, este acontecimiento extraordinario, invisible, la compradora, la cónyuge del comprador, fallece. Claro. Entonces me llama el esposo, me dice, doctor, ya levantaron la pandemia, el estado de emergencia, pero no va a poder firmar, mi esposa ha fallecido. Uy, le digo, qué lamentable, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Gracias a Dios
que ya estaba extendida en la escritura pública. Y la vendedora sí fue a firmar el lunes, ¿no? Firmó la escritura pública después y entonces le digo, no hay problema, vamos a hacer la sucesión intestada y luego en representación de los herederos firma usted como cónyuge supérstite y sus hijos, ¿no? Y el notario, en mérito del artículo 50 de la ley de notario, hace un agregado en la escritura y salvamos la situación. Pero si hubiera sido un documento privado, todo un trámite de escritura pública, ¿no? Un proceso muy largo y en pandemia los plazos procesales se han suspendido. Por eso es importante la escritura pública. Si yo voy a arrendar un inmueble de... ¿Sabe qué? Yo quiero que usted lo redacte, ¿no? En estos términos, ¿no? Pero es mejor, Enrique, que intervenga un abogado, pues, para que le dé la orientación especial al caso. Y siempre se les pide, ¿no? Se le dice, ¿sabe qué? Preferible que le oriente un abogado para efectos de poder establecer claramente las cláusulas contractuales, ¿no? Ahora, uno de los temas que quizás generó algún tipo de discusión era si este desalojo especial o esta ley de procedimiento especial de desalojo con intervención notarial era un proceso contencioso o era un proceso no contencioso o procedimiento no contencioso. En realidad, si nosotros nos atenemos a la forma, cómo está estructurada la norma, esta norma no se incorpora dentro de los asuntos no contenciosos establecidos en la 26002, ¿no? Entonces, ¿es un procedimiento especial? Sí, pero es un procedimiento especial de carácter judicial. Mire, ¿cuál es la finalidad de este procedimiento? La finalidad es que el arrendatario que ha incurrido, bien sea en falta de pago o el contrato ha vencido, ¿no? Pueda o exista una vía expeditiva para hacer que el arrendador recupere el inmueble. Entonces, como quiera que eso implica el uso de la fuerza pública, porque si voluntariamente no lo ha entregado, ¿no? Entonces es porque no tiene interés en devolver el inmueble, ya sea porque no encuentra otro lugar donde irse, o bien sea porque, bueno, simplemente no quiere, ¿no? Entonces, la ley dice, bueno, señor arrendador, usted tiene esta vía, este medio expeditivo, pero ¿sabe qué? La intervención del notario se va a circunscribir a generar la prueba que acredite que efectivamente el arrendatario ha incurrido en falta de pago o que el contrato ha vencido y no se ha renovado el contrato. Entonces, si se dan esas dos circunstancias, dice el señor notario, usted previamente verifique que el contrato conste en FOA o que conste en escritura pública. Empiece por ahí. En segundo lugar, usted lea los argumentos del arrendador. Si el arrendador dice que no ha pagado la renta por el periodo de 2 meses más 15 días o el periodo que se hubiera establecido en el contrato, entonces el arrendador tendrá que presentarle el movimiento de cuenta bancaria de la cuenta de ahorro o de la cuenta corriente o de la cuenta de depósito, etcétera, que se estableció para hacer el depósito de los pagos. Si usted verifica que efectivamente se dan los supuestos de falta de pago porque no ha pagado el arrendatario 2 meses más 15 días o el plazo que se hubiese contractualmente establecido, porque pudieran la parte decir 2 meses o pudieran decir 3 meses, ¿no? Entonces, dependerá de lo que diga el instrumento, la escritura o el FOA. Perfecto. Entonces, señor notario, si usted tiene la vista, porque lo tiene que tener, la escritura, testimonio de la escritura pública, y tiene usted, en el caso de falta de pago, tiene usted el estado de cuenta, entonces, en base a eso, y previa también notificación que se le hará al arrendatario indicándole que ha incurrido en esas causales, ¿no? Usted establezca, determine si efectivamente existe esa causal. Prepare usted un acta en la que va a señalar que efectivamente se ha verificado la falta de pago
Y esa acta, dice la norma, tiene el carácter de título ejecutivo especial. ¿Qué cosa es? Es un medio de prueba cualificado. Es como si yo tuviese una letra de cambio, ¿no? O un pagaré que no ha sido pagado en su oportunidad, ¿no? O un cheque que el banco me lo ha devuelto porque no ha podido, porque no había fondos. Entonces, ese es el mérito ejecutivo, ese es el título ejecutivo, que lo presento al juez y el juez con el solo mérito de ese título dice, ah, ¿sabe qué? Aquí efectivamente estamos frente a una verdad legal, ¿no? Y la verdad es que el arrendatario no ha pagado, porque él se comprometió a pagar en la cuenta, pero no hay el depósito de cuenta en los 3 meses, ¿no? Por eso es importante cumplir. Esa es otra de las cosas que también hemos señalado, ¿no? O sea, Enrique, ahí sabe por qué, porque el artículo 8.4 habla, ¿no? Extiende un acta no contenciosa. Ahí, entonces, no, en realidad no es un asunto no contencioso, es una verificación en función a la actividad notarial sedante, ¿no? De pruebas preconstituidas que puede hacer el notario. Ahí hay un error, es decir, un acta no contenciosa, entonces no es un asunto no contencioso porque todos sabemos que hay litis, hay controversia, que hay intereses contrapuestos, ¿no? Muy bien, Enrique, sí, es cierto. Entonces, pero los requisitos que yo requiero, los seguidores de Doctor Inmuebles, dice, doctor, quiero los requisitos para formalizar, utilizar este desalojo con intervención notarial cuando voy a ir a una notaría para formalizar este contrato. Dijimos que puede o no utilizar minuta. ¿Qué otro requisito se requiere para acogernos a este proceso especial de desalojo o intervención notarial? bueno, lo primero que tengo que hacer es acudir a la notaría y bien sea utilizar el formulario único de arrendamiento, si solo exclusivo para viviendas, o hacer que mi contrato de arrendamiento conste en escritura pública. Entonces, con eso yo tengo ya el instrumento, ¿no? ¿En qué debe contener ese contrato? La ley también señala, dice, el contrato debe contener una cláusula de allanamiento a futuro, ¿no? En segundo lugar, dice... Enrique, ahí en ese aspecto, ¿es la misma cláusula de la ley 30.201 o es una cláusula que me someto a esta ley 3933? Esa es otra confusión que también nos han presentado, ¿no? Mira, los términos de redacción son los mismos, en donde hay una cláusula de allanamiento a futuro por el cual el arrendatario, para la restitución del bien inmueble, dice por vencimiento del plazo o resolución de arrendamiento por falta de pago de la renta. O sea, las causales son las mismas, ¿no? Perfecto. Vencimiento de contrato o falta de pago. Dice, el punto 2 del artículo 5 señala de que debe contener una cláusula de sometimiento expreso a lo establecido por la presente ley para que el notario constate las causales del vencimiento del plazo del contrato o la resolución por falta de pago de la renta y el juez de paz letrado ordene y ejecute el desalojo. Este inciso 2 de la ley, del artículo 5, es importante. ¿Por qué? Porque es lo que le va a otorgar legitimidad al notario para que el notario pueda efectivamente verificar si se venció el contrato o si se incurrió en falta de pago. O sea, las partes se están sometiendo expresamente a la autoridad del notario. Dice, ¿sabe qué, señor notario? Si en caso ocurriese esta situación, nosotros voluntariamente le delegamos a usted, le autorizamos para que usted verifique, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge entonces la autoridad del notario? Surge de la voluntad de las partes. Así como se someten al arbitraje, a la competencia del Poder Judicial, se someten a la verificación notarial. Correcto. Dice, además, el contrato debe consignar el número, tipo de moneda de la cuenta de abono abierta en una empresa del sistema financiero o en una cooperativa de ahorro y crédito supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, para que el arrendatario abone la renta convenida en el contrato de arrendamiento. Aquí sí la ley expresamente va a señalar que en el contrato de arrendamiento debe de establecerse cuál es el número de cuenta de ahorro, etcétera, en donde se va a realizar el depósito
y la periodicidad, evidentemente, si es el pago mensual, si es quincenal, si es bimensual, etcétera, ¿no? ¿Tiene que ser una cuenta exclusiva o puede ser exclusiva para poder sacar un reporte de estado de cuentas, ¿no? Exclusiva es lo Yo que se quiere. recomiendo que sea exclusiva, solo para los efectos del pago de la renta de arrendamiento. Una cuenta free, pues, ¿no? Una cuenta sin costos de gastos de Así es, administración. así es, así es. Además, miren, dice, en caso de que la cuenta de abono sea modificada, ojo, esto hay que tener mucho cuidado. Dice, si la cuenta de abono es modificada, el arrendador debe poner en conocimiento del arrendatario dicha situación mediante comunicación de fecha cierta. ¿Qué cosa es comunicación de fecha cierta? Es lo que comúnmente se conoce como la carta notarial, ¿no? O sea, es decir, si el arrendador, por X razones, decide modificar que el depósito se realice en otro banco o apertura otra cuenta distinta, tiene la obligación de comunicar al arrendatario a través de una carta notarial esa modificación. ¿Para qué? Para que el arrendatario pueda cumplir su prestación sin ningún problema, ¿no? Claro, se modifica la cuenta adrede para que no cumpla su obligación de pagar la renta y una vez utilicé, ¿no?, los servicios notariales para dejar constancia que la cuenta estaba cerrada y pudimos triunfar en el fin, ¿no? Sí, es importante, se comunica fehacientemente, ¿no?, a través de una carta notarial el cambio de la cuenta bancaria o la modificación de esta, ¿no? Exacto. ¿Ah? Dice el artículo 6, que es también interesante, dice, a la solicitud de desalojo, la solicitud de desalojo debe de presentarse por escrito, señalando el nombre del propietario o el de aquel que tenga el derecho a la restitución del bien inmueble. Entonces, ¿quiénes tienen legitimidad para interponer la acción de desalojo? Los que tienen legitimidad son aquellos que han contratado. O sea, puede ser el propietario, sí, puede ser el propietario. Pero puede ser que el propietario haya otorgado un poder a un tercero y el apoderado sea quien ha firmado el contrato. Entonces, puede solicitar el desalojo el propietario, ¿no?, directamente, o puede hacerlo también a través del apoderado, porque el apoderado figurará como arrendador, siempre y cuando el poder se encuentre todavía vigente, ¿no? Enrique, ahí también hay un tema que quiero aprovechar. Es difícil como notario a veces contestar este tipo de preguntas, ¿no? ¿Para ti el contrato de arrendamiento es un acto de administración o es un acto de disposición? Porque a veces te piden título de propiedad escrito, te piden escritura, autovalúos, porque yo como administrador, de hecho, puedo arrendar también. Entonces, esa diferencia doctrinaria que no está en el código, pero ¿el acto de arrendamiento es un acto de administración o es un acto de disposición? Mira, si nosotros, digamos, hacemos una, este, una interpretación sistemática de las normas del Código Civil, de las normas del Código Procesal Civil, respecto a quienes tienen legitimidad para poder dar en arrendamiento un bien, entonces, ciertamente la conclusión es que ¿puede arrendar el propietario? Sí, pero no solo el propietario, dice todo aquel que tenga derecho sobre el Esa bien. frase que puede ser puesto énfasis es bien sustancial en el espíritu de la norma, ¿no? Claro, es decir, puede tratarse, por ejemplo, de El administrador, el usufructuario. Usufructuario, el ahora quiere usufructuario. transferir el usufructo, Mira, ¿no? el usufructuario no es propietario, pero tiene un derecho de posesión sobre el bien que le otorga el derecho, valga la redundancia, de poder darlo en arrendamiento. ¿Por qué? Porque el usufructuario tiene derecho a los frutos y la renta de arrendamiento es fruto. Fruto sí, que genera Así es, el bien, ¿no? ¿sí? Interesante. El administrador, por ejemplo, aquel que administra bienes, bien sea porque se trata de una persona jurídica o bien sea porque es una sociedad indivisa y han decidido designar un administrador. Ese caso, Enrique, otro caso también que constantemente nos consultan los copropietarios, ¿no? ¿Cuál de ellos tiene facultad para arrendar? ¿Qué pasa si puede arrendar uno de ellos? ¿Qué obligaciones tienen los otros copropietarios? En el contrato de arrendamiento, ¿cualquiera de los copropietarios puede arrendar? Heredan, como ha dicho, una sucesión indivisa
fallece los propietarios, fallecen los titulares, nace la sucesión, se crea la sucesión integrada por los copropietarios, ¿cualquiera de los copropietarios podría arrendar? Mira, ahí sí la Corte Suprema ha sido bastante categórica y creo que jurisprudencia uniforme, aplicando nuevamente el Código Civil, interpretando el Código Civil, en la cual se señala que cuando hay una copropiedad, para que el arrendamiento sea válido, requiere la intervención de todos los copropietarios. 971 del Código Civil, efectivamente, ¿no? Sí. Pero en realidad también habla sobre la administración de hechos. Cualquiera de ellos ejerce la administración de hechos y puede arrendar. Claro, ¿Se pero podría arrendar uno de ellos? Pero si hay oposición, A basta veces, que cualquier copropietario que no está de acuerdo con ese arrendamiento formule la acción de desalojo. Es decir, ¿sabe qué? Este contrato es nulo. Porque la ley dice que para poder arrendar el bien inmueble de una sociedad indivisa o que pertenece a una copropiedad, tienen que participar todos los copropietarios, ¿no? Por eso es preferible, en estos casos, nosotros pedimos en esos casos mejor que se pongan de acuerdo y designen un administrador común. como dice, por unanimidad establece, para disponer de un bien común se requiere unanimidad, incluso para arrendar, establece el artículo 971 del Código Civil. Sí. Ahí hay norma expresa, exactamente. En caso de poseedores, los poseedores, esos que ejercen de hecho una o más facultades inherentes al derecho de propiedad, es difícil acreditar como poseedor algún título para poder arrendar. Ahí sí no podríamos hacerlo con esta ley 3933 de desalojo o intervención notarial, ¿no? Claro, porque la ley sí establece que se debe acreditar la titularidad sobre el bien, ¿no? O la representación que se tiene del titular, ¿no? Bueno. Sigamos, Enrique, te dejo que te explayes en la ley 3933, que está interesante con la intervención notarial. Bien, entonces decíamos, a ver, dice, ¿qué más debe de acompañarse? Dice, debe de adjuntarse, bueno, claro, no podría ser de otra manera, el original o copia legalizada del formulario FUA. En este caso tendría que ser la copia legalizada, porque el original siempre se va a quedar en la notaría. O de la escritura pública, igual, tendría que ser el testimonio de la escritura pública, ¿no? Puesto que la escritura pública también forma parte del protocolo del notario. El notario lo que extiende es un testimonio, ¿no? El cual dice debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4 y 5 de la ley, ¿no? Lo que habíamos señalado respecto a cuál es el contenido del contrato. Que este contrato deba de individualizar adecuadamente el bien, ¿no? Que además deba de haber una cláusula de allanamiento expreso, a la competencia del notario, el allanamiento a futuro, consignar el valor de la renta, ¿no? Establecerse la cuenta en la que se va a hacer ese depósito, ¿no? Dice, debe adjuntarse, y esto es importante, miren, original o copia legalizada de la carta notarial cursada al arrendatario en el inmueble en materia de desalojo y a su domicilio contractual. O sea, no basta que la carta notarial sea dirigida al inmueble materia de arrendamiento. O sea, dice que es necesario que la carta notarial sea cursada al inmueble en materia de desalojo y además al domicilio contractual, ¿no? En algunos contratos, y eso hay que tener mucho cuidado, se señala, por ejemplo, un domicilio contractual, ¿no? Que a veces es el domicilio del abogado, ¿no? Dice, con Juan Pérez con domicilio en la avenida Las Begonias o en Girón Las Begonias, número tanto, San Isidro, ¿no? Y el inmueble en materia de arrendamiento está ubicado en el Miraflores. Entonces, la ley dice, si se da esa situación, oiga, usted para poder notificar válidamente al arrendatario, tiene que hacerlo en los dos domicilios, salvo que en el contrato conste como domicilio contractual y domicilio, el mismo domicilio que el lugar donde se ubique el inmueble.
Es lo que recomiendo, que sea un solo domicilio, ¿no? El domicilio de Es ubicación. mejor. Pero a veces no, ya nos traen los contratos ya hechos, ya firmados, ¿no? Establecido ya. Me pusieron Entonces, contactual de mi abogado eso hay y que tener en cuenta al momento de calificar la solicitud de desalojo para ver si efectivamente se cumple con este presupuesto. Otra cosa que también quiero llamar la atención, y esto ya desde la experiencia judicial, a veces resulta que el contrato de arrendamiento lo firman ambos cónyuges, ¿no? Dice, el arrendador, el señor Juan Pérez, arrienda a la sociedad conyugal conformada por el señor Felipe de los Ríos y su esposa, Paquita Jiménez. ¿Eh? Al final, ambos firman el contrato de arrendamiento. Entonces, cuando se prepara la carta notarial, dice, se pone data. ¿A quién va dirigido? Al señor Francisco de los Ríos y a la señora Paquita. Eso, por ejemplo, en el ámbito del proceso de desalojo judicial, generó una serie de controversias. ¿Por qué? Porque el demandado, ¿no? O la demandada alegaba que nunca se le había notificado. Es decir, ¿sabe qué? Yo estoy separado de mi marido, ambos vivimos en la misma casa, pero estamos separados de hecho. Entonces, esa carta notarial la cogió mi marido porque no había una destinada específicamente a mí. Entonces, ¿qué cosa es lo que dijo la Corte Suprema? Dice, a ver, hay que diferenciar entre lo que es la persona natural, ¿no? De lo que es la sociedad conyugal. Dijo, la sociedad conyugal, de acuerdo al Código Procesal Civil, es un patrimonio autónomo y está representado por ambos. En cambio, la persona natural sí se individualiza en una sola persona. Entonces, si yo voy a notificar a una sociedad conyugal y me dice que la sociedad conyugal está representada por ambos, oiga, tengo que notificarle por separado. Uno al marido y el otro a la mujer. efectivamente, sí. Porque el Código Procesal es distinto. Cuando es patrimonio autónomo, si te van a demandar, ¿no? Si el patrimonio autónomo va a demandar, cualquiera de ellos, pero si te van a emplazar a ti, todo el patrimonio autónomo tiene que representarse, ¿no? Muy bien, Claro. sí, la Y ha distinción. habido casos incluso en el que ya estando en el saneamiento o incluso en la sentencia, el juez advierte y dice, uy, pero aquí se ha hecho una sola notificación dirigida a ambos No, y están en rebeldía. ¿Cómo sé yo que la señora ha sido bien notificada? No, vuelva nuevamente a notificar. Entonces, eso puede dar lugar, mire, a un abogado, pues, oiga, pues, hay abogados que les gusta, ahí se decía, esto del, que encontrarle, los huecos a los zapatos, ¿no? Entonces, ¿no? El dejar un hueco ahí en el zapato para que pueda de repente por ahí plantearse una oposición, decir no, que la notificación no ha sido bien realizada, puesto que es un patrimonio autónomo y se ha debido de notificar por separado a cada uno, aunque los dos vivan en el mismo inmueble, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no, y hay jurisprudencia de la Suprema, como tú estableces, que ¿no? Uno de los cónyuges ha contraído deudas de forma personal y no pueden ejecutar, son inejecutables porque el patrimonio conyugal es autónomo, ¿no? El así patrimonio es. debe emplazarse a ambos, ¿no? Y poner en conocimiento. Esa es una de las funciones de predictibilidad que tiene el notariado, ¿no? Y con tu experiencia de secretario, juez y juez superior, ya tú pones predictibilidad, pues, a esas situaciones, llenas esos huecos, esos vacíos que buscan algunos, ¿no? Muy bien, Enrique. El, en la época de la pandemia, todavía nos falta la etapa de, no sé si, esta etapa de la ejecución del desalojo o intervención notarial para que lo cierres, Correcto. Enrique, de lo que nos queda del programa, que nos queda 5 minutos, para Ok. cerrar la ejecución. ¿Cómo se ejecuta el desalojo con intervención notarial? Bueno, ¿Quién presenta la solicitud? Ahí se discute, no es una demanda, una solicitud, el notario, el arrendador. a ver, el juez para poder calificar el- los hechos y el derecho,
necesariamente requiere de la intervención de la parte interesada, ¿no? O sea, hay un principio en el ámbito del derecho procesal que dice que no se puede iniciar de oficio ningún proceso. Todo proceso se inicia a pedido de parte. Entonces, ¿quién tiene que solicitar el desalojo notarial? Evidentemente el arrendador, ¿no? A través de su abogado. Entonces, cuando ya estamos en la etapa final, ya el notario ya verificó que efectivamente hay la causal de falta de pago o de vencimiento de contrato, que se han adjuntado todos los documentos que corresponden, lo que hace es formaliza todo ello, ¿no? Lo protocoliza a través de la llamada, de la denominada acta notarial de constatación, ¿no? Entonces, formaliza eso en un acta notarial y luego se forma el cuaderno correspondiente con las copias certificadas. Ahí yo solicitaría que se acompañe la demanda ya dirigida al juez. Yo le digo al abogado, le digo, ¿sabe qué, señor? Ahora sí, ya hemos concluido. Por favor, presénteme usted la demanda con todas las formalidades de ley, pague usted su tasa judicial por calificación de demanda en un proceso ejecutivo, ¿no? Para yo enviárselo al juez que corresponde, ¿no? Yo le envío con una carta, le digo, señor juez, yo, notario, fulano de tal, habiendo intervenido en este asunto, en este procedimiento notarial de desalojo y habiéndose concluido el mismo, remito a usted lo actuado en folios tanto, conjuntamente con la demanda formulada por el demandante, fulano de tal, para que usted, conforme a sus atribuciones, realice la calificación que corresponde. Entonces, eso ingresa por BC Partes, por el virtual, al órgano jurisdiccional y dentro del plazo que la ley establece, dice 3 días, debe de calificar. ¿Qué va a calificar? No va a calificar mi carta, porque simplemente mi carta es una nota de atención. Yo le estoy poniendo en conocimiento que he intervenido y le estoy remitiendo todo lo actuado. Lo que va a calificar es ciertamente toda la documentación que yo estoy presentando, pero la calificación se va a dar en función de lo que pide el abogado del demandante, ¿no? Dirá, pues, fulano de tal, con domicilio en tal lugar, domicilio procesal, domicilio real, ¿no? Petitorio. Vengo a formular ante su despacho la acción judicial de desalojo con intervención notarial, habiéndose cumplido con todas las formalidades que establece la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Fundamento de hecho, fundamento de derecho, firma del demandante, en este caso el arrendador, el abogado, y eso es lo que califica el juez. Y en base a eso, el juez ya emite su pronunciamiento, ¿no? Perfecto. Muy bien, Enrique. Ya para terminar, Enrique, muchas gracias por tu brillante exposición. Yo le digo que la sencillez de los genios que nos has transmitido en forma sencilla lo que es los desalojos y los contratos de arrendamiento con estas novísimas normas. Enrique, en épocas de pandemia, el notariado se ha puesto a la vanguardia, ¿no? Ha utilizado mecanismos de intermediación digital, ha utilizado la atención, sobre todo la reactivación de nuestro país con protocolos. En el contrato de arrendamientos, ¿qué nos aconsejas a las personas que constantemente formalizamos y tratamos de, por ejemplo, se utiliza el registro de firmas hasta ahora en tu notaría? Aquellas personas que constantemente arrendan pueden registrar su firma con control biométrico en la notaría para no estar concurriendo constantemente a firmar el contrato de arrendamiento. Mira, ¿Se puede utilizar? Mi consejo es hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? En realidad los contratos de arrendamiento, a la larga, si constan en escritura pública o en formulario único de arrendamiento, tiene, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, son sumamente poderosos. Incluso disuasivo. Si yo tengo un arrendatario que no me va a cumplir, entonces no va a esperar que inicie un proceso judicial con un lanzamiento rápido.
¿qué es lo que hace? Lo que busca es llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Y se sabe que ya no puedo continuar, mejor le entrego, le devuelvo el inmueble, veamos el tema del depósito y nos despedimos como amigos. La negociación, ¿no? La Claro, en negociación frente a cambio, o sea, es lo que dicen los americanos, ¿no? O sea, cuanto mayor sea el instrumento, la fuerza que tengas, vas a poder empoderarte de mejor manera en el derecho. Sí, si el contrato es un proyecto de sentencia, lo va a cumplir, ¿no? De Así todas es, maneras, no va a llegar a una buena negociación, si está bien formalizado también. Es así es, importante así es. un buen mensaje, que el contrato, ¿no? Se tome el tiempo, que se aplique las cláusulas adecuadas, que se formalice el contrato y, claro, que lo más importante es el cumplimiento. Pero al momento de incumplir y ver que está redactado el contrato, que ha previsto todas las cláusulas y los inconvenientes que puede existir, dicen, no, yo cumplo el contrato porque voy a perder. Y lo mejor, el acuerdo de las partes, ¿no? Por pandemia, que es un acontecimiento extraordinario, imprevisible, invencible, que algunos dicen que es de fuerza mayor, entonces no es caso fortuito, porque eso lo requiere la divinidad, tampoco se puede aplicar la obsesión de la universidad de la prestación, entonces lo mejor es llegar a un entendimiento, ¿no? Muchas gracias, Enrique Mendoza. El notario pues tiene consigue la paz, da fe y da paz a la contratación y a las negociaciones inmobiliarias. Algunas directivas o consejos para los seguidores de Facebook. Tú tienes tu notaría en la avenida Benavides, en Santiago de Surco. Yo he realizado varias operaciones contigo, has aplicado los formularios con el decreto del 1177, eres un notario muy joven, eres catedrático universitario y enseñas con el ejemplo. Yo te saludo y te felicito. A ver, unas palabras para los seguidores de Doctor Inmuebles, Enrique. Gracias, Oscar. Igualmente, mis saludos a tu persona, al programa que diriges, que está orientado sobre todo pues a la ciudadanía y a la divulgación del derecho y la divulgación de los conocimientos, ¿no? Yo creo que los conocimientos no son para guardárselos, sino son para divulgarlos. Creo que de esa manera contribuimos también con la sociedad y con el mejoramiento del ser humano. Una vez más te felicito, felicito también a todos tus seguidores, que sé que son muchos, y bueno, siempre a disposición de ustedes cuando lo crean necesario. Muchas No te gracias. vayas, Enrique, solamente vamos a despedir el programa a los seguidores, ¿no? Muchas gracias por habernos, por haber concurrido a nuestro programa de Autor Inmuebles. El próximo viernes, ya al horario de las 5 de la tarde es mejor, va a participar con nosotros el gerente del registro de predios, el doctor Oscar Huerta Ayala, es catedrático universitario, y él va a exponer sobre la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio, aquella forma originaria de convertirse en propietario. El poseedor calificado puede convertirse en propietario. ¿En qué casos? ¿Cuáles son las observaciones más recientes de registros públicos? El doctor Oscar Huerta Ayala es registrador, es gerente general de registro de la propiedad inmueble de Lima y catedrático universitario de San Marcos. Este viernes, entonces, a las 5 de la tarde, usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. Muchas gracias por seguirnos y a triunfar.